¿Qué le parece si vamos ahí a Mateo 20, versículo 29? Mateo 20, versículo 29. Vamos a darle entonces el tiempo a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, así nos dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista. Y no solamente eso, y dice: y le siguieron. De este pasaje vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, quiero decirle que dentro de los evangelios sinópticos, que es los escritores o los autores Mateo, Marcos y Lucas, si usted busca yo se los estoy leyendo en Mateo, y dentro de nuestra conclusión vamos a terminar en Marcos 10:46. Y Lucas nos trae esta historia desde la óptica que él lo vio en el capítulo 18, versículo 35. Y entonces yo quiero decirle a usted lo siguiente: cada autor escribió desde la óptica en que ellos vieron los hechos. Ellos fueron testigos oculares de los hechos y de este milagro. Este milagro de estos ciegos entonces es expresado y hoy está escrito en la Biblia por los tres autores. Pero me llama mucho la atención que Marcos solo menciona a uno de ellos. Marcos solo menciona y dice el nombre, y dice que se llamaba Bartimeo. Uno de esos ciegos se llamaba Bartimeo. Y entonces nosotros venimos ahora a lo siguiente. Si nos quedamos dentro de este pasaje que leímos como una unidad central, este primero que vimos ahorita, vamos a extraer lo siguiente, y yo quiero que usted vaya poniendo mucha atención y hoy pueda recibir la enseñanza, la palabra, lo que el Señor quiere que usted tome para su vida, lo que Dios quiere alimentarle a usted, porque recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver que dentro de este pasaje? Bueno, que ellos aprovecharon la oportunidad, no se dejaron vencer por el problema que tenían. Esos ciegos no se dejaron vencer por el problema que tenían, no desistieron al milagro que necesitaban. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos muchas veces que urgentemente se nos dé a nosotros un milagro? Necesitamos una petición que está latente en nuestra vida. Y la semana pasada predicábamos cómo Abraham salió de su tierra y de su parentela y lo aplicamos a nuestra familia. Recuerda que era esperando en la promesa, y decimos: esperando esperaré. Por eso hoy quisimos traer dentro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, una palabra
que nos va a llevar a nosotros a poder identificarnos en la esperanza y en el no desistir, a pesar de que muchas veces y por nuestra humanidad hacemos y desistimos cuando vemos que algo quizás no se ha logrado. Pero yo quiero decirle, ellos aprovecharon la oportunidad. Siempre hay una oportunidad, siempre la vida nos da oportunidades y nosotros debemos de aprovecharlas. Si usted tiene la oportunidad de estudiar, yo lo he dicho ya muchas veces, en esta iglesia por lo menos hay mucho, bueno, hoy está Girlanes que está estudiando y ya es abogada prácticamente, ahorita va a ser una abogada. Saúl le queda un cuatrimestre, ¿verdad?, para ser abogado. Bueno, tenemos a Mauro, al pastor Josué, Hazel Hazel se nos gradúa en bachillerato, no ha desistido Hazel, ¿verdad? Ahí ha estado, y ustedes, los que están estudiando, los que hacen alguna labor, los que están en el INA, bueno, Anita ahorita va de nuevo a incursionar a hacer su examen de la UNA. Aquí hay muchas jóvenes también, muchos profesionales que están estudiando. Usted tiene la oportunidad para hacerlo. Ustedes ahorita tienen la oportunidad para poder estudiar, para poder desarrollarse. Marcelino en todo lo que él hace, ¿verdad? Blanca, mire, Blanca es una gran emprendedora. Hoy ella va a salir de aquí, tiene que entregar no sé cuántos pedidos de mascarillas. Bueno, y hoy me trajeron una mascarilla. Viera qué bonita que está. Voy a decirle a Anita que me la vaya a traer para enseñar al final. Esa mascarilla me la voy a poner muy pronto. ¿Sabe, hermanos? Tiene la oportunidad la hermana Blanca de desarrollarse en su empresa. Ella también tiene su trabajo. Jesús va allá, ¿verdad? Vas a tu trabajo, Jesús, donde tienes, y Jesús también, yo sé que es un muchacho con anhelos, con sueños. Katia, Katia es una gran emprendedora también. Las cosas, todo el talento que tiene con sus manos la hermana Katia, una de las tantas Katias que hay en esta iglesia, porque hay como 4. Y así cada uno, mi hermano Guillermo en el Ministerio de Salud, cuando trabaja para el gobierno, Gaby, ¿verdad?, como maestra. Cada uno de nosotros, cada uno, Stephanie, usted tiene una oportunidad. En este caso estoy poniendo la de los que pueden estudiar, los que pueden trabajar y los que se pueden desarrollar en lo que hagan. Yo me anhelo y tengo la oportunidad de estudiar teología y trato de desarrollarme día a día. Los miércoles, todos los miércoles estoy en mis clases. Y ya estoy planeando por entrar ya en un instituto donde me pueda desarrollar ya de otra manera, donde pueda ir levantándonos. Hace unos años estudié en el IVAR y ahora estamos refrescando, pero la palabra necesariamente tenemos la oportunidad. Y quizás usted dice, yo tengo la oportunidad de hacer esto y he desistido. Estos ciegos tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. Quiero que lo traiga ahora al contexto familia. ¿Qué oportunidades te está dando el Señor? Déjeme decirle que una de ellas es poder estar ahora en el camino de Dios y poder desarrollar una vida con Dios, una vida que marca un precedente en tu historia, en el presente actual, en su contexto actual, para que entonces usted pueda desarrollar con esa oportunidad la bendición para un futuro que Dios nos ha prometido, lleno de esperanza. Siempre hay una oportunidad. Hay oportunidad y las misericordias del Señor todos los días son oportunidades. Entonces vemos que los ciegos no se dejaron vencer por sus problemas, porque eran ciegos, estaban en el camino, estaban mendigando, dice la palabra, y ahora lo vamos a ver ahí en la vida de Bartimeo. La vida no había sido buena para ellos.
No podían ver toda la creación que Dios había hecho. Ellos no podían contemplar lo que usted y yo hoy estamos contemplando. Quizás aunque no tengamos todo lo que deseáramos tener, tenemos la oportunidad de poder levantar nuestras manos, de abrir nuestra boca, de adorar a Dios. Usted tiene esa oportunidad. Y también quiero decirle entonces ¿qué aprendemos de esto? Que aunque ellos no podían ver, ellos sí estaban escuchando. Ayer visitamos una familia, mi esposo y yo. Nos fuimos con todos los protocolos. Y la familia de Saúl y Andrea. Y había un perro sordo. Era sordo el perro. Y bien gordo y bien lindo. Un perrito, ¿verdad? Grande. Y a mí se me recostaba él así como si me conocía de años, ¿verdad? Cuidado que a los que me conocen, ¿verdad? Que si no me gustan los perros. Y entonces los perros más bien me siguen. Y nosotros tenemos en la casa de nuestras perritas, tenemos una que se nos está quedando ciega. Y hemos estado muy tristes la familia. Y entonces yo decía, este perro está sordo y mi perrita se está quedando ciega. Y yo decía, pero es mejor quedarse sordo porque, ¿verdad? Porque decía yo, ¿verdad? Porque ciega no ve nada y se puede caer, pero en realidad no sabemos, porque es algo que necesitan ellos, tanto como lo necesitamos usted y yo, y que tenemos que darle gracias al Señor, y aún las personas que están viviendo alguna situación en su vida, ¿verdad? Son tan importantes. Yo les contaba cómo hace un par de meses fui al súper y me atendió una muchacha sorda y yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces yo le pregunto que si el champú que yo estaba comprando contenía sal. Y entonces yo dije, ay, no me... Y entonces ella insistió, ella no desistió, ella quería saber qué era lo que yo necesitaba. Y entonces ya ella me entendió que lo del champú. Y ella me puso, puede comprar tal champú, me escribió, es buenísimo. A mí me ha servido. Y ella me lo escribió y yo le decía, y ella me hacía, y yo le decía, gracias, ¿verdad? Y vi qué bueno por esta empresa aquí en Costa Rica que le está dando lugar, ¿verdad? A las personas. Estos dos ciegos no se vieron limitados, hermanos, a la necesidad que ellos tenían. Aunque ellos no podían ver, ellos sí podían escuchar. Y la palabra nos relata que los acontecimientos sucedieron en la ciudad de Jericó. Jesús iba saliendo de Jericó. Ya hemos hablado en otras enseñanzas cómo era Jericó. Jericó, la ciudad de las palmeras, una ciudad muy antigua, muy preponderante, porque en medio de ella entonces se daban muchos acontecimientos también, y por lo que generaba también Jericó. Al contrario de cuando usted lee la parábola del buen samaritano, nos relata que venía de Jerusalén hacia Jericó. Este pasaje que le acabo de leer nos dice que Jesús iba saliendo de Jericó. ¿Y sabe para dónde se dirigía Jesús? Se dirigía a Jerusalén, donde meses después iba a recibir la muerte. Una muerte cruel, una muerte de cruz. Una muerte que es la muerte, pero también la resurrección que se iba a dar en aquella misma ciudad de Jerusalén, que hoy nos hace partícipes a nosotros de la gloria venidera y nos hace partícipes de una gracia inmerecida, y que hoy nos justifica, así como lo decíamos la semana pasada, por Abraham.
Jesús viene saliendo de Jericó y en el camino estaban estos ciegos clamando a gran voz. Ellos no podían ver a Jesús, pero ellos oyeron el gentío. Ahora le voy a decir otra cosa más para ir al contexto histórico y vamos a contextualizar en lo siguiente. Cuando un rabino, cuando un maestro de la palabra, entonces caminaba en medio de la ciudad, en medio de ellos, eso lo que hacía y desataba era que las multitudes se agolparan y caminaran con él, con ese rabí, con ese maestro. Y nada más y nada menos que Jesús estaba pasando y estaba saliendo de la ciudad de Jericó. Entonces los ciegos escuchan y ellos entonces empiezan a clamar por su milagro. ¿Cuál era el milagro que ellos necesitaban? Había una necesidad en ellos. De esto aprendemos lo siguiente. Número 1, entonces, que aunque ellos no podían ver, ellos sí podían escuchar. Y ellos podían entonces atentamente recibir o ver lo que se estaba dando en el ambiente. La gente entonces estaba en el camino y estaba porque estaba pasando un rabí, un maestro. Ellos se acoplaban porque ¿qué hacían ellos? Ellos podían tener la libertad de ir enseñando públicamente en las calles y ir enseñando la palabra, declarando la palabra. Entonces la gente se agolpaba. Eso pasaba en ese contexto histórico y vemos a estos dos ciegos que dice que estaban entonces en el camino y a la orilla del camino probablemente escucharon la multitud y ellos escucharon y dijeron: es Jesús el que ha hecho milagros, es Jesús aquel que ha alimentado a los 4,000, a los 5,000. Y entonces ellos no desistieron de poder tomar su milagro. Hay algo que usted tiene, quizás que tiene que usarlo hoy y no limitarse por lo que no tiene. Porque nosotros como seres humanos hay algo que nos sucede. Vemos primero lo que no tenemos para decir entonces: voy a desistir, o por qué me ha costado tanto hacer esto, o por qué no he podido lograr hacer algo, o porque ha venido las situaciones y han venido etiquetas a nuestra vida, nos han dejado entonces con el pensamiento en que voy primero a ver qué es lo que no tengo para decir que no lo puedo desarrollar. Yo quiero que usted piense hoy qué es lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene para que usted con eso pueda desarrollar el no desistir? Porque con lo que usted tiene es lo que Dios usará para poder entonces desatar el milagro que usted necesita para su vida y para su familia, para su entorno. ¿Qué es lo que tienes ahora? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes una máquina de coser? Quizás, o no la tienes, ¿verdad? ¿Tienes quizás los materiales para emprender algo? ¿O no los tienes? Pero entonces vea lo que tienes. Tienes el talento, tienes el llamado y sobre todo tienes el sello de Dios, la unción de Dios. A pesar de que quizás en el camino se nos ha tornado la situación difícil, no desista. Mi hijo me decía hace algunos días, hace algunos meses atrás, quizás unas semanas atrás: mami, ¿qué teníamos hace 5 años y qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que usted tiene ahora? Con el Señor siempre vamos a ir de menos a más. En el Señor siempre encontraremos la respuesta. Y hay algo que necesitamos entender, amada iglesia del Señor, y usted que me escucha a través de en su casa, donde usted se encuentre.
Dios es eterno y nosotros simplemente somos mortales en esta tierra, personas que hay un ciclo de vida. El ser humano nace. Recuerde cuando vemos la fotosíntesis, ¿verdad? Y vemos todo. ¿Y qué nos decía la maestra? Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? ¿Recuerdan? Nuestra vida es de paso en esta tierra. Tenemos un ciclo y algunos, pues lamentablemente y aún con esta pandemia, han muerto. Muchos se han ido. Pero todos somos de la muerte, todos. Pero ahora que tenemos vida, es que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo y de desarrollar lo que nosotros tenemos en el Señor. A pesar de que no estemos viendo las cosas como mortales, nuestra vida entonces es pasajera y no entendemos que el quizás no recibir en el momento lo que estamos esperando de un Dios eterno. Ahí está la diferencia. Él es eterno, mas nosotros somos seres, somos individuos que aunque tenemos su gracia, caminamos con su misericordia y hemos sido sellados por Él, necesitamos desarrollar esperanza, necesitamos desarrollar paciencia y en medio de ello, en medio de la espera, en medio de que necesitamos el milagro para nuestra familia. Usted puede decir, ¿cómo está tu familia? Puedes ver que quizás que tus hijos están apartados, que tu esposo quizá no está de la mejor manera, tu esposa a veces no es la persona en la que tú esperas, en lo que esperas. Pero déjeme decirle algo, nuestra vida se tiene que desarrollar en el ahora, esperando en un Dios eterno. Eso quizás va a ser difícil comprenderlo, porque Dios es eterno y para Él un día son como 1000 años, dice la palabra del Señor. Ahí es donde necesitamos decir, Padre, ayúdame a poder desarrollar un carácter de fe, de esperanza, no algo que me mueva mis emociones, no algo que me diga, aquí te viene la bendición y venga y haga esto y Dios te va a bendecir, sí aumentará el Señor bendición sobre nosotros, pero en medio de eso Dios nos demanda un carácter de obediencia, un carácter de santidad y vivir el ahora. Con lo que tienes ahora es con lo que Dios va a bendecirte y vas a alcanzar tu milagro, el milagro para tus hijos, para tu casa. Si lo vemos a través de la Sagrada Escritura y a través de diferentes espejos que vemos hombres y mujeres que lograron desarrollar un carácter de fe y de esperanza en medio de la obediencia, en medio de la espera. ¿Qué aprendemos más de ellos dos? No veían, pero sí escuchaban. Algo más que podemos aprender es que las circunstancias de la vida los había herido, los había maltratado, pero no les había quitado la esperanza. No les había quitado la esperanza. No había derrota en ellos. ¿Sabe, hermano? Y cuando nosotros enseñamos la palabra, es algo que tenemos que interiorizarlo. Porque ¿cuántas veces nos sentimos así? Vaya Marcos 10:46. Vamos a ver algunos aspectos ahora de uno de los ciegos. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Vamos a buscarlo por acá. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, vamos a leerlo hasta el versículo 52. Cuando salió de Jericó, él y sus discípulos, oiga, entonces ya Marco nos da estos detalles. Y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino
y estaba haciendo, aquí Marcos dice, mendigando. Ahora vamos a ir al versículo siguiente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo quiero que nos detengamos un poquito ahí, nada más, ya lo voy a seguir leyendo. Aquí vamos a ver algo y un aspecto importante, que quizás el clamor de Bartimeo y hasta del otro ciego, porque el otro ciego, vemos que los dos decían: ten misericordia de nosotros. Tal vez ellos no tenían la petición o la fe correcta. Y ahora les voy a decir por qué. A veces quizás no tenemos la fe correcta, pero necesitamos desarrollarla. Pero en medio de eso, aunque ellos no tuvieron la fe correcta, Dios les respondió su milagro. Y usted va a decir: ¿cómo, pastora, la fe correcta? Ya les voy a decir por qué. Vamos a ir entonces dice que empezaron a clamar. Tenga presente eso. Jesús, vea lo que le estaban diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Llamar a alguien hijo de David en aquel contexto histórico era decirle: tú eres el Mesías, porque la promesa decía que era descendiente del linaje de David, del trono, ese trono, entonces ahora siempre eterno de nuestro Señor, descendiente de David. Y vea lo que dice el 48. Y muchos le reprendían, los que le echan tierra a uno para que no reciba el milagro. Y así hay un montón, Kimberly. Así se topa uno, un montón. Los que le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez le volvía a decir la misma frase. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Entonces ya aquí estaba él frente a frente con Jesús. Ya había un cara a cara con el Señor. Recuerda cuando vimos a Zaqueo, el cara a cara, ¿recuerdan? Con Jesús, cuando se subió al árbol, cuando lo mandó a llamar. Me gusta mucho esto también, porque a este lo manda a llamar. Pero a Zaqueo alzó la voz y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Sabía el nombre. Y dice que Zaqueo fue deprisa. Y a este lo manda a llamar. Y le dice: te llama, te llama. Y entonces dice que él arrojó su capa y entonces se fue. Y ya estuvo en el cara a cara con el Señor. En medio de nuestro milagro, cuando estamos a punto de recibir nuestro milagro, es el momento donde necesitamos estar cara a cara con el Señor, cara a cara con el Señor. Por eso usted necesita desarrollar y no desistir a poder estar clamando en oración. Hoy le pregunto de nuevo: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás en cuanto a tu dependencia con el Señor? ¿Será que esta mañana, aunque fuera la mañana, te levantaste y le dijiste: Señor, hoy es un día más, hoy te agradezco porque me estás permitiendo levantarme, puedo ver, puedo escuchar? Quizás te tomaste un cafecito negro con un pedacito de pan, quizás hiciste pinto, huevo, cocineta, no sé, o quizás dices: no me he comido nada. No, pero tienes algo, tienes vida, tienes una oportunidad. En el cara a cara con el Señor es donde nosotros estamos a punto de recibir nuestro milagro. Levánteme la mano el que hoy está esperando un milagro en este lugar. Los que dicen: yo necesito que Dios me responda algo. Y entonces dice: y el ciego le dijo: maestro, era el rabí, era el maestro, el que iba pasando. Le dijo que recobre la vista.
una petición específica. Ahora vamos a ir al 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. De aquí vamos a ir a lo siguiente. Quiero decirle entonces, hermanos, que dentro de los 3 evangelios sinópticos, como le dije al principio, registran este milagro. Bartimeo, oiga, es un nombre arameo compuesto por 2 palabras. La primera parte del nombre es bar, que significa hijo. La primera parte del nombre Bartimeo es bar, que significa hijo. Y la segunda, entonces, parte del nombre es Timeus. Y se escribe así, Timaeus, Bartimeo. La segunda es Timeus, que era el nombre del padre del ciego. Y vea que ahí dice, hijo de Timeo. Y él se llama Bartimeo, un nombre arameo que significa, entonces, la primera parte, hijo. Bar, hijo. Y la segunda, Timeus, que es, entonces, el nombre del padre del ciego. Es cosa rara, hermanos, que Marcos mencione nombres. Algunos piensan que Bartimeo es mencionado porque él o su padre llegaron a ser renombrados entre la iglesia primitiva. Por eso dicen algunos estudiosos de la palabra, algunos eruditos, que quizás por eso Marcos sí menciona el nombre de este hombre. Pero ahora quiero llevarlo a esto, porque yo les decía que queremos concluir aplicándolo a nuestra familia también. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No lo sabemos, no tenemos más detalles de lo que la palabra nos quiera decir. Pero ¿qué es lo que sucedió en medio de que este hombre, si quizás su padre fue importante o él fue importante o alguno de los dos, qué fue lo que sucedió para que ahora Bartimeo estuviera mendigando en el camino a la salida de Jericó? ¿Cuánto nos hemos visto en situaciones porque como humanos fallamos y muchas veces hay personas que han dejado atrás y se nos olvida entonces la identidad que nos ha dado el Señor como sus hijos? Y entonces la gente se ha vuelto a buscar otras identidades en las corrientes del mundo que a un final no le van a traer nada bueno. Necesitamos hoy tener el carácter en el cara a cara con el Señor. Sabemos que yo soy su hijo y que Él es mi padre y que yo voy a recibir el milagro por el cual estoy clamando. Necesitamos tener una identidad y muchas veces eso no nos deja llegar a alcanzar nuestro milagro. ¿Qué sucedió con él? Si no hubiese tenido la identidad, entonces él dice, no veo nada, estoy ciego, y tras eso la gente me calla. Cuando usted tiene la identidad, cuando usted sabe que usted ha sido llamado por el Señor, llamada por el Señor, aunque muchos a usted le echen tierra, porque hay gente que a uno le echa tierra, hay gente que lo ve a uno como así, como esto, usted no se puede limitar por eso. Usted tiene que seguir caminando, usted tiene que seguir creyendo. La palabra del Señor nos dice entonces que Bartimeo estaba sentado junto al camino y que era hijo de Timeo. La Biblia entonces nos está relatando el autor que uno de ellos, que de esa familia, por el que haya sido, pero en esa familia había una importancia y quizás en la iglesia primitiva fueron reconocidos. Bartimeo hoy nos enseña a nosotros el valor de poder reconocer que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de que alguien te deseche, te diga, a veces hasta la propia familia le echa tierra a uno.
gente negativa, gente que le dice, pero usted no va a lograr nada, ¿para qué usted va a esa iglesia? ¿Para qué usted hace esto? ¿Para qué usted hace lo otro? Mirá lo que ya se cree, Billy Graham ya se cree, esto, lo otro. ¿Cuántas veces esa lo va a lograr? Uno ha recibido situaciones así. Uno vive muchas veces con personas así. ¿Sabe? En esta semana yo experimentaba algo. Ya Dios me venía preparando el corazón. Y el Señor me traía la palabra esta. Al malo lo mata su maldad. Al malo lo mata su maldad. Y después me di cuenta por qué. Dios prepara el corazón de uno. ¿Sabe, hermano? Y es que yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa esto. A veces yo cuando percibo algo de alguien y a veces digo, no, Marta, ya, ¿verdad? No ande, porque tampoco es que uno ande, va a entrar a juzgar. Pero ¿sabe qué? Difícilmente me equivoco. Y a veces en medio de eso uno sobrelleva con las personas, porque nos van a salir personas así, pero yo tengo que tener relaciones buenas, relaciones personales, estables, firmes, pero hay gente que usted tiene que amarla, bendecirla, porque usted no puede pagar de la misma manera. Ahí está fallando su identidad con el Señor. Pero si hay gente que hay que tenerla de largo. Si necesita que oremos por ella, vamos a orar. Si necesita un favor y está para hacerlo, sí lo vamos a hacer, porque eso es nuestro corazón. Nadie puede cambiar nuestro corazón. A pesar de que por ese corazón hemos sido heridos, pero no quiere decir que uno se tiene que poner de alfombra para que esa persona siga haciendo cosas malintencionadas con uno. El respeto, el valor. Bartimeo se dio su respeto, porque Bartimeo, a pesar de que le dijeron cállate, él empezó a clamar a grande voz. ¿Y sabe qué pasa acá también? Sucede algo importante. Ellos le decían, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Recuerde que ellos esperaban un Mesías, un libertador, un rey que los liberara de la opresión de Roma. Ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces ellos esperaban un libertador políticamente hablando. Su escena social, su clase de vida, la injusticia social, lo que se vivía en Israel a causa también de su desobediencia. Ellos estuvieron bajo diferentes imperios. Aquí ya en el tiempo cuando ya el Mesías caminaba entre ellos, ¿sabe dónde se dirigía Jesús cuando iba saliendo de Jericó? Él iba a celebrar la Pascua. El Cordero sustituto estaba en medio de ellos. El que iba a ser sacrificado, el que iba a ser celebrado, él iba a celebrar la Pascua, porque ya estaba a punto de morir, y Bartimeo le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás su fe era una fe, quizás no adecuada, quizás no era una fe, digámoslo así, estaba contradictoria, porque él le podía decir, ese es el hijo de David, el que nos va a libertar políticamente del imperio romano. Pero esa palabra, esa profecía de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro, era una promesa mesiánica que iba más allá de un reino que nunca tendrá fin, de un reino siempre eterno, en el reino que usted y yo vivimos y en el que esperamos y en lo cual entonces seremos levantados para estar con el Señor. Bartimeo quizás no sabemos si su fe era una fe clara o una fe, como le dije ahora, no estaba adecuada, una fe quizás un poco falseada, pero Jesús, aunque él pudo haber dicho esto o lo otro, oyó solamente a Bartimeo decir, hijo de David, ten misericordia de mí.
sí era el hijo de David. Él sí era el hijo de David. ¿Y qué quiero decirle con esto? Aunque nuestra fe quizás no esté de la mejor manera, adecuadamente afirmada, en realmente el Señor lo que va a ver es la fe, la cual nosotros entonces debemos de procurar alinearnos por medio de su palabra. Una fe genuina, una fe no fingida, una fe que nos dice: yo le creo a mi Dios, a mí no me mueven las corrientes del mundo. Una fe que te afirme en medio de tu familia. Termino con esto para decirte en esta mañana, ¿qué es lo que tienes? Piensa en lo que tienes y con eso trabaja, vive. Debemos de estar alertas para recibir nuestro milagro. Jesús está pasando hoy también. Debemos de estar firmes y perseverantes. Las oportunidades, hermanos, son ahora. Los tiempos son de Dios. Las oportunidades son ahora. Los tiempos son de Dios. Hay una oración de humillación y agradecimiento al Señor que necesitamos hacer hoy. Y necesitamos tener una petición específica. Una petición específica. En este caso, ¿qué era lo que él estaba esperando? ¿Qué era lo que estaba esperando Bartimeo? ¿Qué quieres que haga contigo? Señor, que recobres la vista. Quiero hablarle a usted ahora y cierro con esto. Usted joven que tienes un futuro por delante, usted que tiene su matrimonio, usted que es ama de casa, usted que es mamá, usted que es esposa, usted que se va a casar, usted varón que está en este lugar, usted que es entonces ese hombre que Dios puso, sabe, bajo la cultura del mundo nuestro, el hombre es cabeza, se dice, el hombre es cabeza y que Cristo es la cabeza. Sabe, en el Señor nosotros hemos sido levantados ahora para que podamos servirle todo, tanto hombre como mujer. Ocupamos un liderazgo. Usted dentro de su vida, usted como hombre, usted como mujer, usted hombre de Dios. Vea lo que dice entonces, que necesitamos desarrollar y tomar estos consejos para nuestra familia. Número 1, decida cambiar su estilo de vida. Cuando usted va a Marcos capítulo 46, del versículo 10, Marcos 10, 46, si me lo ponen, usted necesita cambiar su estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo lo cambió en medio que recibió su milagro. Vea lo que dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado donde dice, junto al camino. Estaba sentado junto al camino. Vamos a ir al 52. Ya vimos todo el relato y vimos cómo recibió el milagro, recobró la vista. Vamos a bajar al 52. Y Jesús le dijo, cuando recibió el milagro: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde? Más fuerte, ¿dónde? En el camino. Cuando la Biblia nos habla, cuando usted vaya a la Sagrada Escritura a escudriñar y a estudiar y diga el camino, eso se refiere a un estilo de vida. Eso es lo que interpreta. Recuerde siempre esto y que le quede ahí de enseñanza. Entonces ese estilo de vida Bartimeo lo cambió. Estaba junto al camino mendigando, pero ahora seguía a Jesús. Ahora empezó a seguirlo. Y es otra cosa que no hacemos muchos de nosotros: agradecimiento. Somos en parte malagradecidos. Y somos como esos que a veces se nos olvida decirle a Dios: gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Número 2. Reciba su identidad en Cristo. Usted tiene un diseño. El nombre Bartimeo tenía un significado. ¿Sabe ahora cuál es el significado? Recuerde que era un nombre arameo dividido en 2 partes, pero su significado completo es hijo de honor.
hijo de honor, hijo de honor. ¿Cuántos hijos de honor hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de honor me están escuchando en su casa? ¿Cuántos hijos de honor e hijas de honor están? Hoy en el nombre de Jesús, que el Señor levante tu honor dentro de tu familia, porque tienes un diseño y Dios ha prometido que aumentará bendición sobre ti, sobre tu familia. Hoy es el tiempo, al terminar el mes de noviembre, al estar a la mitad del mes de noviembre, de que usted cierre este año 2020 diciendo: yo soy un hijo de honor, yo soy un hombre y una mujer que alcanzaré el milagro en el Señor. Yo voy a utilizar lo que tengo ahora, que en el nombre de Jesús el Señor quite y desarraigue todo lo que ha robado tu identidad, todo lo que te ha enterrado, lo que te ha querido echar tierra, y te levantes hoy y puedas florecer junto con tu familia. Dios quiere bendecir tu casa y tu generación. Hoy me levanto en el nombre de Jesús con una palabra profética de parte del Señor para decirte: la Biblia dice que aumentará el Señor bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero hoy necesitamos tener el carácter y desarrollar con entereza el valor, porque el punto 3 es: decida vencer los obstáculos para recibir tu bendición. Esa capa que se quitó Bartimeo era esa religiosidad. La religiosidad muchas veces nos hace estar cuestionando, estar mirando, pero hoy en el nombre de Jesús, que esa religiosidad sea quitada y puedas correr al Señor, puedas correr al Maestro por tu milagro, porque el punto 4 es: mantén la esperanza. No te dejes vencer, no desistas, hermano. Levanta tu fe por tu familia. A pesar de que ha llegado el flagelo de la droga, a pesar de que están apartados tus hijos, a pesar de que las finanzas quizás no están bien en tu casa, no desistas. Aumentará el Señor la bendición sobre nosotros. No desistas sobre tus estudios, sobre tus sueños, sobre nuestro ministerio. No desistamos. Ahora, no es que nos pongamos de alfombra para que alguien venga y nos pise y nos pase por encima. No, hay que tomar carácter, hay que dejar las cosas que no nos edifican, lo que ya vemos que no está bien, y seguir caminando, porque si se cierra una puerta, Dios va a abrir otra. Si se cierra una puerta, Dios va a abrir otra. Hoy tenemos que decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe, hermano, cuál es la definición de liderazgo? Liderazgo es un proceso de crecimiento personal continuo. Usted es un líder, usted es una líder, usted desarrolla dentro de usted un corazón de líder. Todos tenemos un liderazgo, todos necesitamos desarrollarnos. La definición es un proceso de crecimiento personal continuo, destinado a hacerle un individuo de valor intrínseco y altamente calificado para una tarea específica. Hoy tienes una tarea. Es tu vida, es tu familia, de las muchas que tienes. Amén, hermano. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por mi milagro. Presente esa petición que usted tiene y dele gracias al Señor en el nombre de Jesús. La pastora Marta Barrientos Calvo les saluda y les bendice en el nombre de Jesús, y quiero decirle: adelante. Yo sé que vamos a cerrar este año con la bendición de Dios. No desistas. Amén. Dios les bendiga.